siervo brama por las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, Señor, tengo sed de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen, Señor, ¿dónde está tu Dios? Y al recordar todas estas cosas, mi alma derramó, Padre, dentro de mí. Porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Batida, mas confiaré, Señor, en tu misericordia. Por las noches mi canto será en ti, mi oración será sí para ti. Porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hemos llegado a martes. Es martes 28 de junio del 2022 y pues estamos en el último martes del mes de junio. Estamos aquí ya para empezar nuestro estudio del Antiguo Testamento. Vamos a empezar con la historia narrativa de este periodo llamado periodo de los jueces, desde el año 1400 hasta el año 1095 antes de Cristo, desde la muerte de aquel líder llamado Josué hasta la unción del rey Saúl. Y aquí estaremos viendo una parte de lo que es el libro de Jueces, el libro de Ruth y el primer libro de Samuel, de los capítulos del 1 al 10 estaremos viendo. Bueno, quiero nomás darle un repaso de lo que hemos visto. Hemos visto el periodo antediluviano. Después de ahí vimos el periodo postdiluviano, ¿verdad? Luego el periodo patriarcal. Luego de ahí estuvimos viendo el periodo de esclavitud y el periodo de andar errantes en el desierto. Y ahorita periodo de conquista.
y periodo de los jueces, el que vamos a ver enseguida. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio, pero antes de leer la Biblia quiero poner necesitamos poner esto porque siempre se me olvida. Déjenme ver aquí el sistema. Ya lo tengo listo. Ahí está. Bueno, nomás una presentación para que ustedes vean de qué estamos tratando. Y ahí nuestro logo y nuestro nombre. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Ay, disculpen que esté un poco aquí enredado, pero estuve batallando un poquito para transmitir en esta tarde, por eso que estoy un poco desubicado en mi mente, pero ya estamos agarrando el hilo y queremos empezar con la palabra de Dios. Voy a leer el capítulo 17:1, donde dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, del cual dio a su madre. Y luego ahí en el 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. También el 18:1 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. El 19:1 perdón, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. También el 21, por último el 21:25, que así es como termina el libro de los jueces, con estas palabras: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, pues había una anarquía, una falta de gobierno. Y bueno, pues estaremos narrando todos estos acontecimientos. Es una de los periodos que pues un periodo de casi 305 años que se vivió entre altas y bajas del pueblo de Israel, y en el cual el Señor gobernaba por medio de jueces, hombres que leyendo la palabra de Dios no tenían algo especial, al todo lo contrario, tenían un defecto en cada uno de ellos. Gedeón, por ejemplo, era un hombre muy temeroso, vivía con miedo por los enemigos que los acechaban, tanto así que él, se dice la palabra de Dios, que limpiaba el trigo en lugar donde no daba el viento para que se fuera se subiera el grano, y no quería subir al lugar alto porque temía por su vida. De esa forma Dios usó a hombres comunes y corrientes como ellos, cada uno de ellos que hasta tuvo que usar a una mujer llamada Débora para ir a pelear por Israel. Bueno, pues son historias que leemos y que estaremos viendo aquí. Y por último voy a leer Proverbios 14:34, donde dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Con esto empezamos. Gracias, Señor, te damos por este día, por esta tarde ya. Señor, gracias por el trabajo, gracias por lo que usted nos da.
Señor, nada más queremos aprender de su palabra, Señor. Este periodo de los jueces, Señor, donde, Señor, usted levantaba hombres, Padre, común y corrientes, con cosas que, Señor, ellos no tenían algo especial, Señor, pero sin embargo usted los levantó para gobernar en aquellos tiempos en ciertas partes nada más del pueblo de Israel. No eran como un rey, simplemente eran jueces, y Señor, se levantaron, usted los levantó para pelear, Señor, por la acechanza del enemigo. Y solamente, Señor, en estos días también, al parecer también está pasando con este mundo, Señor, donde todos hacemos lo que queremos, Señor. Solamente pedimos su dirección, Señor, en nuestras vidas, que usted siempre nos guíe, Señor, que nos dejemos guiar para, Señor, de esa manera tener mejores bendiciones, Señor, en su presencia, Padre, que podamos nosotros caminar siempre, dejándonos siempre y cuando nos dejemos, Padre Santo, y de esta manera, Señor, queremos que nos enseñe en esta tarde sobre estas historias inolvidables. Solamente queremos seguir aprendiendo de su palabra, y que los oyentes, Señor, se atrevan, Señor, sean valientes, Padre, y puedan ellos leer su palabra, Señor. De esa manera puedan aprender, Señor, leyendo la palabra suya. Gracias te damos en esta tarde. Solamente pedimos de su ayuda a nosotros. No somos nada, solamente queremos glorificar su nombre. Queremos hablar la verdad acerca de este libro llamado la Biblia, las Escrituras también. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Pues se habla de la apostasía y de la gran gracia renovadora de nuestro Dios en aquellos días, y por eso en ese estado religioso en el que se encontraba en ese periodo de los jueces, desde la muerte de Josué hasta la unción de Saúl, en esa condición religiosa de Israel, que estaban resumidas, y que podemos decir que están resumidas de la siguiente manera: en una serie, como decíamos, de recaída en la idolatría. Las causas se encuentran en el pasado idólatra de ellos, como por ejemplo allá en Génesis capítulo 31, donde nos dice acerca de Abraham que había abandonado la idolatría, ¿verdad? Pero con el matrimonio de Jacob había vuelto a penetrar la vida familiar, y aunque Jacob sepultó aquellos ídolos, algunas trazas de estos probablemente continuaron en sus vidas. También acerca de la esclavitud de ellos en Egipto, como nos narra en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 32, allá también en Josué capítulo 24, donde Israel debió haber estado profundamente teñida con idolatría como parte para haber caído tan pronto y tan bajo al pie del mismo monte Sinaí. Y en el discurso de Josué es evidencia exclusiva de que la disciplina dispensada en el desierto no la erradicó completamente. Ya en la contaminación de las tribus cananitas, donde en Canaán era el centro de la religión más de la religión más desgradante de la época, Cartago, Grecia y también Roma extrajeron de ellas los rasgos licenciosos de sus
religiones. De ahí que el edicto divino, en el sentido pues de expulsar o exterminar a los cananitas, era la única manera de darle seguridad a Israel. La iniquidad de los amorritas era completa. El no obedecer el edicto y los acerca de los matrimonios mixtos que siguieron era una pues amenaza perpetua a la religión pura. Ya en una serie de opresiones consecuentes, estas opresiones provenientes de las tribus vecinas fueron pues un resultado natural. Los que eran débiles en lo moral llegaron a serlo en lo político también. Estas opresiones eran juicios disciplinarios, una y otra vez castigados hasta la contribución por los moabitas o madianitas o los mismos filisteos. Israel se volvió de la idolatría de sus opresores a la adoración de Jehová. Y a lo largo del plazo, la fe más pura había ganado. Ahora, en una serie de libertadores llamados jueces, estos no eran hombres ideales, se sitúan muy por debajo de los héroes de la fe cristiana, y a menudo supersticiosos, apasionados, moralmente débiles. Sin embargo, ellos creían en Dios en tales tiempos que estaban viviendo en aquella época. Eso era mucho. Se levantaron por encima del nivel de la época de ellos, tal como Pablo o un llamado Lutero lo hicieron en la época de cada uno de ellos. Además, ellos eran patriotas, se elevaron a un patriotismo mayor. Eran los Tells de los Wallace o de los Washingtons de la época también, de esos grandes hombres de su época. Ya la condición política, y hablando en lo político, pues no había organización, ni capital, ni gobierno, mucho menos, como Moisés había dado pues un sistema religioso, pero no había una constitución política bien definida. Había 12 tribus, las cuales algunas veces se unían para su defensa común o para disputar hasta casi llegar al punto de la mutua exterminación. La condición de ellos había sido pues comparada con la heptarquía anglosajona antes de la unión que se dio bajo el liderazgo de Edward. Ahora, no obstante, eran 3 los lazos que les impedían dividirse en una docena de mezquinas naciones. Ya en los antepasados o en las historias comunes, como Abraham fue el fundador de la raza, compartían la misma reverencia por Isaac y Jacob, y a la vez que el brillo de los nombres, tales como los de José, como los de Moisés y Josué, y las glorias en el Mar Rojo, en el Jordán, ¿verdad?, y de la conquista, era una herencia nacional para ellos. En una lengua común como el hebreo hay trazas de diferentes dialectos, pero las diferencias difícilmente pudieron haber sido mayores a las que existían en Inglaterra en la época de Alfredo. En una religión común, como el tabernáculo había sido establecido en Silo, había un altar. Ahí moraba su sumo sacerdote de la nación. Ahí se ofrecían los sacrificios nacionales diariamente, y a ese lugar iban los representantes de las tribus de las 3 grandes fiestas anuales. Tales eran las fuerzas centrípetas que funcionaban. Los griegos tenían también lazos similares, pero las condiciones geográficas al comienzo desarrollaron un individualismo tan intenso que ellos jamás se
fundieron una sola nación. Estos lazos sujetaron a los hebreos hasta que se encuentran en el profeta Samuel y en el rey David, en la sublime fe y en el genio para la organización política que los fundió en una sola nación. En las 6 invasiones principales que estaremos viendo durante este periodo salvaje pero formativo de vida nacional, hubo 6 invasiones principales desde el exterior. Tal como ya lo hemos visto, estas sucedieron con un resultado nacional y como de juicio divino por sus apostasías nacionales. Como se dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Tales son las declaraciones alternas que aparecen 10 veces en el libro de los jueces, las cuales le dan a la historia una importancia moral. Toda ella es tan humana como lo es un capítulo en la historia de las cruzadas o de la conquista normanda. Ahora, pero su suprema importancia yace en la disciplina, por lo que en medio de la cual Israel por fin llegó a ser una gran nación cuyo Dios era Jehová. Ya en la invasión mesopotámica del este, en los tiempos de Abraham, vimos que a los jefes del Éufrates, extendiendo su imperio hacia el Jordán y llevándose a Lot cautivo, ya han pasado pues unos 500 años. Otro jefe del gran valle encabeza otra invasión hacia el oeste. Israel gime durante 8 años bajo el yugo, cuando Otoniel, el sobrino de Caleb, los incita a la resistencia y echa a los invasores de regreso al Éufrates. En la invasión a moabita del sur, los moabitas descendientes de Lot moraban al este del Mar Muerto. Cuando los gobernaba Eglón, ellos subyugaron las tribus del sureste e incluso cruzaron el Jordán y tomaron Jericó por 18 años. Ahora un benjamita fue a llevar el tributo de las tribus a Eglón en Jericó, y en una entrevista en secreto pues apuñaló al rey, escapó hacia las montañas occidentales, levantó un ejército, tomó los vados del Jordán y en una batalla campal mataron a 10,000 moabitas. Esto trajo la paz a aquella parte de la tierra por lo menos durante 8 años. En la invasión a cananita del norte, Josué derrotado con una confederación del norte, la cual había encabezado Javín en el lago de Merón bajo el liderazgo de un Javín posterior. Estos cananitas del norte persiguieron y oprimieron las tribus del norte por 20 años, y por fin Débora, esta profetisa de una fe y de una gran valentía desconocida, alentó a Barak de la tribu de Neftalí, formando un ejército de 10,000 hombres. Barak ganó una gran victoria en la llanura de Esdraelón. Sísara, el capitán cananita, huyó a pie y buscó refugio en la tienda de Jael, la mujer de Ber el Ceneo. Y ya un descendiente de Jetro, el suegro de Moisés, Jael se comportó como el Charlotte Corday en el tiempo de ella y le metió una estaca por las sienes a Sísara cuando éste estaba cargado de sueño, pues la victoria fue celebrada por Débora por medio de un elocuente canto de batalla, como narra allá en el capítulo 5 de Jueces.
Ya para la invasión de los madianitas por el este, los madianitas eran árabes, descendientes de Abraham y su esposa Cetura. Ellos no se establecían en tierra, sino que la barrían en el tiempo de la cosecha, cargaban sus lomos con el botín y huían. Eran tan terribles las incursiones de ellos que Israel se refugió en los montes alrededor, ¿verdad? Y en lugares también fortificados e incluso en cuevas. Dios levantó a Gedeón de la tribu de Manasés como libertador. Este comenzó en casa destruyendo el culto a Baal en la casa y aldea de su padre. Luego reunió un ejército de 32,000 hombres, los redujo a 10,000 cuando les permitió a los temerosos volver a casa, y los redujo todavía más a 300 hombres, escogiendo a aquellos que bebieron el agua, llevándose esa con la mano a la boca. Con esta pequeña banda hizo un ataque nocturno y echó a los madianitas con gran mortandad, persiguiéndolos hasta la orilla del desierto oriental. Ambas victorias, la de Barak y la de Gedeón, fueron ganadas por tribus del norte. La poderosa tribu central de Efraín fue mortificada por la poca participación que le dio en estas glorias, y Gedeón pudo aplacar los celos de ellos solo con un astuto toque de adulación, como nos dice allá en Jueces capítulo 8 del 1 al 3. Ahora, Gedeón llegó a ser el héroe del momento. Se le ofreció pues la corona como rey, pero la declinó. Su más ambicioso pero menos digno hijo Abimelech mató a todos sus hermanos excepto a uno, el menor, y ganó un reinado de corta vida en Siquem. Perdió la corona y la vida cuando sofocaba pues una revuelta. Ahora, en la invasión de los amonitas del este, los amonitas así como los moabitas descendían de Lot, y cuando se conquistó la tierra al este del Jordán, ellos fueron replegados al desierto oriental. Pronto empezaron a presionar para volver y caer sobre las tribus del este. Jefté llegó a ser el instrumento de liberación como juez. Este era un proscrito de bajo linaje desheredado, sin embargo se le hizo volver repuesto e instalado a la cabeza de las fuerzas que se levantaron para expeler a los amonitas antes de salir pues a la batalla. Él hizo votos de que si tenía éxito ofrecería a Jehová cualquiera que se le saliera primero al encuentro, y cuando regresaba de su de su hogar, ganó la batalla, le salió al encuentro su única hija y con ella cumplió su voto. Ya en la invasión de los filisteos por el suroeste, los filisteos eran un pueblo comercial agresivo que estaba sobre el Mediterráneo. Eran rivales de los fenicios y una vez habían capturado a Sidón, lo cual la hizo caer en un lugar en Fenicia, el cual solo superó a Tiro. Los filisteos eran los más empedernidos enemigos de Israel, los cuales lo acosaron durante todo el periodo de los jueces, durante más de 300 años, e incluso en el periodo de la monarquía, hasta que fueron en efecto derrotados por David. Las tribus del sur, Simón, Dan y Judá, estaban especialmente expuestas a los ataques de los filisteos. El último y en algunos aspectos el más extraordinario de estos héroes militares era Sansón, de la tribu de Dan. Nació nazareo, o sea que su madre lo ofreció para que no comiera
nada inmundo, ni tomara fruto de la vid, y jamás se afectara pues su cabeza. Fue el Hércules hebreo que se deleitaba en actos que requerían de fortaleza sobrehumana. A veces fanáticos, pero siempre patrióticos, saliendo de su casa, la cual se encontraba entre las colinas al sureste, hacía frecuentes incursiones en contra de los filisteos, siempre solo y sin ayuda. 2 matrimonios sucesivos con mujeres filisteas le dieron la oportunidad no solo para el éxito, sino también para su caída, pues su caída final. Pues Sansón era un gigante débil cuando se rindió a la seducción de esta mujer llamada Dalila. Le descubre el secreto de su fuerza y, en violación de su voto nazareo, permite que su cabello le sea cortado. Fue un espectáculo humillante el de Sansón, en aquel cuyo nombre toda Filistea temblaba, con su cabeza en los rezagos de Dalila. Salió de la presencia de ella, abandonado por Dios, y siendo presa de sus enemigos, fue cegado, aprisionado, condenado al trabajo servil de una mujer en un molino, donde tuvo la oportunidad de renovar su voto y volver a tener fortaleza. Cuando fue llevado a una fiesta de los filisteos en honor de los dioses de ellos, Dagón, para que divirtiera al popular o al pueblo popular de Filistea, tal como lo hiciera un suizo, ¿verdad? Entrega su vida para la liberación de su país, al echar abajo pues esas columnas centrales de aquel templo. Se deja sepultar en la tumba viviente de miles de sus enemigos. El poder de Filistea no fue roto, pero la hazaña de Sansón fue más que suficiente para reavivar la valentía de Israel y posibilitar la obra más permanente de Samuel y de David. Ya en la historia de Ruth, en el libro de Ruth, en algún tiempo durante el periodo de los jueces, pues ocurrieron los incidentes narrados en el libro de Ruth. Es la historia dulce y reposada de la época. El libro debe de ser leído pues completo, ¿verdad? Elimelech y Noemí vivían en Belén. El hambre causada tal vez por una de las muchas invasiones los obligó a emigrar hacia la tierra de Moab, y ahí los hijos de ellos se casaron. Pasan 10 años y las 3 mujeres se quedan viudas y sin hijos. Noemí vuelve su rostro hacia su tierra natal, y pues las 2 mujeres jóvenes emprenden la marcha con ella. Noemí, sintiendo cuán solitaria vida iba a tener estas hijas de una pues raza extranjera en una tierra extraña para ellas, busca la manera de disuadirlas. Orfa flaquea y luego se regresa. Ruth responde con unas palabras que han llegado a ser clásicas, como nos dice ahí en el capítulo 1, 16 y 17, va. Tal fe y devoción no se quedó sin recompensa, y al llegar a Belén, Ruth recoge espigas en los campos de Booz, un familiar de su esposo. Instruida por Noemí, ella reclama el derecho de que uno de los familiares del esposo pues se case con ella para perpetuar el nombre y la herencia de su esposo, y así llega a ser la honrada antepasada de David, de María y de nuestro Señor Jesucristo. Ya en Samuel y el profeta y juez, como se nos narra en el capítulo 1 al 10 de primera de Samuel, Samuel es de carácter pues más importante entre Moisés y David.
y David fue él como Juan el Bautista de su tiempo. Su carrera entera, desde su nacimiento hasta pues su muerte, nos levanta por encima de los bajos niveles del periodo. La estéril Ana, con el anhelo de una madre hebrea que decía hijos, le pidió uno a Dios y se lo devolvió a Dios, y así que fue criado en el tabernáculo en Silo. El sumo sacerdote Elí era también el juez de aquel tiempo. Fue el primero en reunir los dos oficios en una sola persona. El envejecido Elí, y aunque era puro en lo personal, permitió que los flagrantes pecados de sus hijos se cometieran y no los impidió él, ¿verdad? No les estorbó. Y a través del niño Samuel, Dios reveló la caída de la casa de Elí. Esta sucedió durante la famosa batalla de Afec, cuando los filisteos mataron a los hijos de Elí y capturaron el arca. Elí murió al oír las noticias, y ya en los años de oscuridad que siguen son pues aliviados con la creciente esperanza de que Samuel sea llamado a ser el profeta de Dios. Y la gran obra de Samuel se puede resumir así. Bueno, él realizó una gran reforma nacional, renovando el pacto y llevando al pueblo otra vez a la adoración a Dios, a Jehová. En el otro punto podemos decir que siendo pues atacado por los filisteos, ganó la victoria en Ebenezer, que en aquellos jamás volvieron a atacar durante su periodo como juez. Bueno, pues aquí ya pues terminamos esta historia hasta Samuel, y pues la próxima semana vamos a seguir hablando de estos siguientes periodos que siguen. Ahorita estuvimos en el periodo de los jueces, y en el próximo estaremos ya hablando del periodo del Reino Unido. Pues nos estamos yendo rápido en esta historia del Antiguo Testamento, todos esos acontecimientos de todos estos periodos o épocas en las cuales se habla la historia que Dios escribió por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros la leamos, y podamos aprender de ella. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana quizás lo vamos a hacer diferente, porque estaremos fuera de casa, y posiblemente que lo hagamos con nuestro celular, ¿verdad? Con este aparato nada más, porque no estaremos aquí en casa, y pues vamos a hacerlo de esa manera como quiera, lo llevaremos a cabo para no posponer semanas. Bueno, Dios me los bendiga, que tengan buenas tardes. Nada más quiero invitarles a que oren por nosotros y que compartan este video con sus familiares. Dios me los bendiga y buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Gracias.